Estás escuchando Alien Truth Radio. El día de hoy nos acompaña Carlos Guzmán. Seguramente si usted es un gran apasionado del tema, ha escuchado hablar de él. Es un importante investigador mexicano que inició en los años 70. Ha tenido participaciones en muchos programas televisivos en México y de hecho ha sido invitado en varias ocasiones para exponer parte de sus investigaciones en el canal History Channel. Fue miembro de la Mutual UFO Network o MUFON, una de las organizaciones más grandes y prestigiadas que estudia científicamente el fenómeno OVNI a nivel mundial. Además, también fue uno de los fundadores y directores generales de CIFEAC, que se traduce como el Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios Asociación Civil. También es escritor y ha publicado numerosos libros de investigación sobre el fenómeno OVNI. Y bueno, entre muchas otras cosas más que constan en su currículum como investigador, las cuales no podríamos mencionar todas aquí por cuestión de tiempo. Un gusto saludarte, Carlos Guzmán. ¿Qué tal, Edward? Buenas tardes. Pues, el honor es mío y agradezco esta comunicación a Alien Truth Radio y a ti. Y va un saludo. Aquí no puedo decir a todos los radioescuchas, no sé si lo más propio sería decir escuchas, ¿verdad? Sí, o a los suscriptores de nuestro canal. Muy bien, pues a los suscriptores del canal de Alien Truth Radio. Y hoy vamos a hablar de uno de tus libros titulado Galería Extraterrestre, Relatos y Descripciones de Testigos. Un texto excelentemente documentado, que por cierto tengo aquí en mis manos, y que nos habla sobre casi todos los tipos de seres extraterrestres que han sido descritos en los relatos de contactos alrededor del mundo. Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de la gente que asegura ser contactada y que ha descrito innumerables tipos de seres extraterrestres? ¿Cuántos de estos casos son ciertos? Bueno, aquí te tengo que contestar tu pregunta en varias partes, puesto que esta misma pregunta implica respuestas diferentes. Primero, la descripción de los seres que aludo yo en mi libro, precisamente que acabas de mencionar, de Galería Extraterrestre, son la descripción de seres que se han recibido la información correspondiente, bueno, y con base en que los testigos hacen una descripción dibujada, es una descripción digamos que de retratos hablados, ¿verdad? Porque desafortunadamente pues los testigos, cuando les ha acontecido este tipo de experiencias, no tienen la cámara a la mano y pues toman una fotografía de el extraterrestre correspondiente. Pero aquí quiero hacer una diferenciación entre las personas que nos manifiestan haber visto un distinto tipo de ser, unos procedentes de los contactados y otros procedentes de los abducidos. Entonces, las descripciones que están en mi libro de Galería Extraterrestre provienen tanto de contactados como de abducidos. Y bueno, aquí en el libro que estamos haciendo mención, vienen alrededor de unos 77 seres que corresponden a 77 historias diferentes. Y estas historias, bueno, fueron recopiladas alrededor del mundo a través de los distintos materiales que me han llegado a mí, que me llegan a mí, como son boletines, libros, cartas, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, la descripción de todos estos seres, aunque los podríamos nosotros encasillar o clasificar en una gran clasificación de 5 tipologías. ¿Por qué gran clasificación y por qué 5 tipologías? Bueno, a lo que me refiero es que estas tipologías las podemos mencionar primero como entidades humanas, es decir, aquellas
extraterrestres que son descritos que pues no son de este mundo, como entidades humanas, es decir, parecidos al ser humano. Una segunda categoría serían los humanoides, muy parecidos a, bueno, cabeza, tronco y extremidades, pero sin embargo, humanoides o porque son muy chaparritos o porque son muy altos o porque tienen los brazos muy largos o porque tienen los brazos muy delgados. La siguiente categoría, que sería una categoría número 3, serían los animaloides. Y bueno, pues aquí entrarían los famosos lagartoides y cualquier otra descripción de encuentro con este tipo de seres que pudieran asemejarse precisamente a un animal. La cuarta categoría serían los robots, que corresponderían pues a personajes que se mueven precisamente como si fueran un robot. Aquí es una categoría también bastante grande. Y la última, que sería una quinta categoría, se denominaría exóticas o aparicionales. Desde luego esta clasificación no es mía, yo la estoy tomando de un estudioso norteamericano de los ovnis que es Richard Butler. Entonces, este señor, pues con el transcurso de los años, desarrolló estas 5 grandes clasificaciones. De tal manera que aquí, concluyendo tu pregunta, tenemos que decir que toda esta gran desfile de seres distintos provienen tanto de la parte de los que son gente contactada y que los describe de X y forma, tanto como los abducidos que también los describe de X y de Y forma. Claro, y es que, bueno, se puede comentar que cerca de un 60-80% de los testigos aseguran haber visto, que aseguran haber visto seres no humanos del espacio exterior, hacen precisamente, como lo comentabas, una descripción antropomórfica sobre ellos. Es decir, los describen con 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. ¿A qué crees que se deba que en el universo este tipo de forma humana casi abunda en el cosmos? Bueno, pues aquí haciendo referencia antes que nada a una cuestión, digamos que de fe, bueno, pues a las grandes religiones y en particular la católica, de la cual la mayoría aquí en México, el 85% corresponde a esta religión, pues es cuestión de revisar la Biblia, ¿verdad? Y dice, bueno, Dios crió al mundo y todas las cosas, y si nos crió de esta manera, pues en otros mundos también debieron de haber existido o existen seres, y desde luego también muy adelantados, con nuestras características humanas de cabeza, tronco y extremidades, pero que sin embargo, por alguna situación del medio ambiente, por alguna situación accidental, por alguna situación de clonación, en fin, estos seres pues no son totalmente iguales o similares al ser humano, porque puede ser que ese medio ambiente donde ellos estén viviendo, en esos planetas, pues las características, por lo tanto, del oxígeno, nuestra base de vida, no sea básicamente el oxígeno, sino que sea algún otro elemento que sea el sustituto del oxígeno. Y por eso es que tenemos una gran cantidad de seres diversos, porque obviamente que las condiciones físicas van a afectar la forma de ser de este ser. Y me voy a un ejemplo muy, pero muy, muy sencillo. Cuando los astronautas, tanto americanos como rusos o de cualquier otra nacionalidad, se encuentra por varias semanas en el espacio, resulta que esa persona al regresar a la Tierra pierde peso. Sí. Claro, no realiza la gran cantidad de energía que la tendría que hacer si estuviera en la Tierra, pero hay un fenómeno muy, muy curioso, que cuando regresa a la Tierra, ligeramente ha crecido su estatura.
Digo ligeramente porque estamos hablando de milímetros, pues 4 milímetros, 5 milímetros, quizás pudieran ser unos cuantos milímetros más. ¿Y a qué se debe esto? Pues simple y sencillamente a que en el espacio no hay interacción con la gravedad y por lo tanto pues nuestros huesos, nuestras articulaciones se van ligeramente agrandando, ligeramente estirando. Y si en esta sencilla forma circunscribimos a que hay seres distintos, pero solamente por un factor como es el de la gravedad, pues ahora cuando consideremos otras variables, pues seguramente que esos seres van a ser influidos a lo mejor o porque hace mucho frío en ese planeta o porque hace mucho calor y por lo tanto las características totales del ser humano, de como nosotros nos conocemos, pues no están a la vista. Claro, en este momento también viene a mi memoria las desclasificaciones que realizó Stephen Greer por allá por el año 2001 más o menos, en el famoso Disclosure Project, en donde los militares de hecho también comentaban que bueno, se desconocía por qué abundaba esta forma antropomórfica en los seres que habitan el universo, y de hecho pues resulta un gran misterio que pues bueno, tu respuesta me parece muy bien fundamentada. Fíjate que muchos de los casos que documentas en tu libro pertenecen a las llamadas abducciones extraterrestres, en donde, según afirman los testigos, estos seres hacen experimentos médicos con ellos, como muchas personas saben. El caso más famoso que detona estos relatos son, por supuesto, los de Betty y Barney Hill. En tus años de investigación, ¿has podido desarrollar una teoría sobre por qué existirían seres que realizan experimentos médicos con las personas? Sí, desde luego. Aquí nada más déjame complementar tu aseveración del principio. Claro. El caso de las abducciones propiamente empieza unos años atrás, antes de Betty y Barney Hill, y empiezan con el caso de Antonio Villas-Boas en Brasil. Sí. Que ocurre por allá del 1957, y hay que recordar que pues era un campesino brasileño y que por evitar el sol básicamente trabajaba la tierra de noche. Esto, para los que no conozcan el caso, él ve una estrella a lo lejos, la estrella se va acercando a donde está arando su tierra con un tractor. La luz se acerca cada vez más y bueno, al final resulta que totalmente es abducido este personaje de Antonio Villas-Boas y bueno, pues ahí resulta que hay una interconexión, hay una relación íntima con una extraterrestre. Sí. Y pues en ese momento, cuando se lleva a cabo ese encuentro, pues aquí es el primer caso en donde los grandes investigadores se cuestionan, se preguntan precisamente, bueno, ¿y nosotros qué aportaríamos a esos seres que pues son extraordinariamente adelantados, extraordinariamente avanzados? Y bueno, la hipótesis que yo he desarrollado es en base precisamente a otros estudiosos de que la Tierra sirve como un receptáculo, sirve como un brinco hacia otros planetas, hacia otro universo, pero que por nuestra vida misma, pues ya esas civilizaciones que nos llevan a algunos miles de años avanzados, pues tienen problemas de reproducción y por eso es que viajan al pasado, no precisamente de un mundo a otro, sino esa máquina que estos científicos construyen en esa película, pues bueno, es el medio de transporte para viajar en el tiempo, no hacia otros mundos. Esa es una de las teorías más aceptadas por los ufólogos, que precisamente muchos señalan que no se viaja a través del espacio, sino a través del tiempo. Y esto también me recuerda casi al final de tu libro,
en donde señalas que los seres grises, los aliens grises, podrían estar sufriendo de progeria. Podrían ser seres del futuro que por alguna razón u otra sufren de progeria. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, ese es un punto que, bueno, desde luego yo no es mi propuesta. Por ahí hay algunos investigadores que hace años relacionaron en forma análogo de que esos extraterrestres se parecen muchísimo, pero muchísimo en un momento determinado a la persona que aquí en la Tierra tiene progeria. ¿Y qué cosa es progeria? Para explicar a nuestros interescuchas. Bueno, pues progeria es una enfermedad muy rara que impactaría más o menos como a 1 o 2 personas en 1.000.000. Pero ¿qué es esta enfermedad? Pues resulta que al llegar a una edad relativamente joven, digamos 24 años, se revierte ese crecimiento y en vez de que la persona vaya paulatinamente creciendo hacia un envejecimiento, pues aquí se acelera esa situación y prácticamente de la noche a la mañana, quienes sufren esta enfermedad, pues se van haciendo cada vez más ancianitos, cada vez más pequeños. La progeria es una enfermedad que en una forma así sencilla podemos decir que causa vejez, que causa ancianidad, es decir, súper acelera el hecho de que una persona con el transcurso de las horas o de los meses, pues esta persona totalmente sea diferente al resto de la humanidad. Claro, y eso explicaría el porqué de las abducciones de los extraterrestres grises para tratar de quizá obtener ADN de nosotros y curarse. Sí, en cierta forma, correcto. Y sin embargo hay descripciones de seres completamente sanos, no sé, como los descritos por Edward Billy Mayer. En ese caso, que al parecer estos seres vienen de otros mundos, porque bueno, los grises podrían ser viajeros en el tiempo, sin embargo hay casos de otros seres que aseguran venir de otro planeta. ¿Por qué estarían esas personas no humanas de otros planetas aquí en nuestro mundo? Pues por múltiples razones. Uno, mencionamos la primera, que estuvieran experimentando una situación de progeria, que estuvieran experimentando una situación de no reproducción, que estuvieran implementando una situación de técnicas de mejoramiento de la ciencia. En fin, podríamos especular 4 y 10 más, ¿verdad? Por claro. Los cuales estos seres pues están aquí en la Tierra. Así es, y ahorita que menciono a Edward Billy Mayer, a quien se le ha acusado muchas veces de ser un charlatán, pues en este tema que es el contactismo, por así decirlo, que es el tema central de tu libro, también existen numerosos charlatanes que aseguran conocer a seres de otros mundos. Esto crea muchísima desinformación en torno al tema. De hecho, hace que muchas personas que podrían estar perfectamente bien informadas, pues se desvirtúe su visión sobre el fenómeno. Pero ¿cuál es el propósito de personas que inventan contactos y que después hacen sectas, hacen grupos? ¿Cuál crees que sea el principal motivo de estos personajes? ¿El negocio? Sí, efectivamente, y aquí, bueno, habría que también hacer una subclasificación de esos seres que contactaron a José, y habría que hacer una subclasificación de aquellas personas que pues les gusta estar en la palestra, les gusta de alguna manera ser el centro de la atención de
de muchas personas porque por sí mismos ellas no pueden sobresalir o ellos. Exacto. Y entonces, bueno, pues inventan una historia de abducción, de contactismo para que estas personas sobresalgan, ¿verdad? Y otras que, bueno, pueden estar pues enfermas, pueden sufrir quizás de paranoia, etcétera, y entonces pues eso les hace inventar y les provoca toda una serie de imágenes increíbles que ellos están convencidos que lo tuvieron, pero pues no, fue un pensamiento, fue Un sueño. un sueño, fue que salió en la televisión, que lo vio en la televisión, en fin, ¿no? Hay muchas razones. Sí, es por eso que la gente debe saber filtrar cada caso y no creerse todos por default. Así es. México es uno de los países que más se abrió al tema extraterrestre, uno de los primeros que en el mundo se abrió más al tema extraterrestre, básicamente un poco antes de los años 60. En tu opinión, ¿qué es lo más destacado que le ha aportado México al mundo en cuestión de evidencias, investigaciones e información veraz sobre el tema? Ah, caray, pues mira, es una pregunta muy, muy amplia, es una pregunta muy, muy interesante. Y quizás aquí yo la simplifique en el sentido de que en México han ocurrido casos extraordinarios, han ocurrido casos únicos, han ocurrido casos que en ninguna otra parte del mundo se presentan. Y me refiero a casos como por ejemplo el segundo personaje de esto, el nombre ahorita se me fue el de la historia, pero son personajes que han pues no influido en la ufología mundial, pero sí han sido importantes porque su caso ha sido único, y me refiero por ejemplo al caso de Carlos Antonio de los Santos, el piloto que 3 avionetas inmantaron su avión. Me estoy refiriendo al caso de Pacheco Pérez, del cual pues fue hipnotizado por un ser extraterrestre. Me estoy refiriendo al caso de el profesor Bonilla, el astrónomo que vio una gran cantidad de objetos desconocidos en el siglo antepasado. Entonces hay una gran cantidad de casos que son únicos en el mundo y que le corresponden a México tenerlos. Yo creo que quizás, bueno, si seguimos revisando, mencionando esos casos, pues fácil nos van a hacer falta los dedos de una mano para seguirlos enumerando. Efectivamente, de hecho, pues bueno, muchos países esperarían o esperamos que se dé ya la desclasificación definitiva o la evidencia irrefutable para todos los escépticos. Cada país espera que suceda en el suyo. ¿Tú crees que México será el país que algún día dé la evidencia definitiva? Pues mira, ahora sí que de corazón yo esperaría que sí, ¿verdad? Pero pues nuestras autoridades están supeditadas a otras autoridades y ahí es donde se podría entrar en conflicto, y pues México no dar la prioridad necesaria para que esto se conozca. Me refiero a esto, el fenómeno OVNI, ¿verdad? Quisiera preguntarte algo que a todos los investigadores que estén en este programa, pues será la pregunta base. Sí. ¿En qué nos beneficia saber que seres de otros mundos nos visitan? Mira, una extraordinaria pregunta que nadie me la había hecho antes. Te voy a contestar primero en broma. Sí. Pues a lo mejor ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, esa es la broma. Ahora, ya en serio. Sí nos beneficia desde el punto de vista que pues ya no puede ocultarse que estamos solos en el universo. Sí nos beneficia en el sentido de que conocemos que han sido recuperadas naves estrelladas
seguramente por averías, o sea, la tecnología no es 100% infalible, ¿no? Entonces, estas visitas de estos seres, pues hay que tener entonces en cuenta esos aspectos que son múltiples. El fenómeno de los ovnis o el fenómeno de los no identificados no solamente tiene una explicación, sino son múltiples, múltiples y múltiples. Eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Interminable, Exacto. ¿no? Nos podemos pasar aquí toda la tarde y horas y horas y hablando del fenómeno.